Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Soy el profesor Federico Pérez Bruegel y esta va a ser la clase número 11 de la materia Epistemología de las Ciencias Sociales. En esta clase continuaremos con la clase número 10, en la cual vimos racionalidad y modernidad y la crítica a la modernidad. Para recordar, en la clase anterior estuvimos viendo el texto de Dussel, en la cual planteaba la cuestión del ego conquiro y el discurso de la modernidad, ¿sí? El mito de la modernidad. En este caso veremos el texto de Grof-Vogel que habíamos comenzado la semana pasada y retomaremos en este momento. En primer lugar, veremos los contenidos de racionalidad moderna y homogenización, genocidio y epistemicidio y el concepto de transmodernidad. El texto que veremos es Racismo, Sexismo Epistémico, Universidades Occidentalizadas y los 4 genocidios y epistemicidios a lo largo del siglo XVI. Como ya aclarado en la clase anterior, el puertorriqueño sociólogo Grof-Vogel es perteneciente al grupo de modernidad y colonialidad y se desempeña actualmente en la Universidad de California en Berkeley. En primer lugar, en el texto que vamos a estar viendo, se pregunta a Grof-Vogel por qué las usinas de pensamiento actuales occidentales se reducen solamente a 5 países. Él comienza con esta pregunta: ¿cómo es posible que el canon de pensamiento en todas las disciplinas de las ciencias humanas, ciencias sociales y humanidades en la universidad occidentalizada se base en el conocimiento producido por unos hombres de 5 países de Europa Occidental: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos? En este caso también afirma: este provincianismo se disfraza bajo un discurso de universalidad. La pretensión es que el conocimiento producido por hombres de estos 5 países tiene el mágico efecto de tener capacidad universal, es decir, se supone que sus teorías son suficientes para explicar las realidades histórico-políticos del resto del mundo, ¿sí? En este sentido, la pregunta fundamental para Grof-Vogel es, ¿cuáles son los autores cánones de la universidad occidentalizada? ¿Y cómo llegamos a que la obligatoriedad o la suposición de que a través de las miradas de los autores cánones de estos 5 países europeos, de Occidente, del centro europeo, porque fíjense que no nombra ni España ni Portugal, nada de la periferia europea, cómo ha pasado que con estos cánones de autores de estos 5 países es posible o es universalizar y tener el conocimiento general de la totalidad del mundo, o por lo menos de Occidente. Esa es la pregunta que se va a hacer Grof-Vogel. Va a empezar hablando en su luego de la introducción, en el primer capítulo, de la cuestión de Descartes, ¿sí? Vuelvo. En primer lugar se va a preguntar qué es el epistemicidio y se define como destrucción de conocimiento ligada a la destrucción de personas. Cito: en las universidades occidentalizadas, el conocimiento producido, epistemologías, cosmologías y visiones del mundo, otras, o desde geopolíticas y corpopolíticas del conocimiento de diferentes regiones del mundo consideradas como no occidentales, con sus diversas dimensiones espacios-temporales, se consideran inferiores en relación con el conocimiento superior producido por los hombres occidentales de 5 países que conforman el canon de pensamiento en las humanidades y las ciencias sociales, ¿sí? Esta es la pregunta que se va a hacer Grof-Vogel. ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Qué ha pasado históricamente para que haya habido o haya epistemicidio? ¿Qué es? Otros cánones de pensamiento, otras construcciones lógicas, cosmologías, visiones del mundo hayan desaparecido o destruido o hayan sido categorizados como inferiores, ¿sí? En esto, ahora sí, va a volver a René Descartes, la filosofía de yo pienso, yo existo, ¿sí? Una introducción. René Descartes se considera el filósofo que da comienzo a la modernidad. Él, en sus meditaciones cartesianas, como todo filósofo, intenta llegar a una verdad.
¿Cuál es la metodología que va a usar Descartes? Es la duda metódica. Va a empezar a dudar, ¿sí? A poner en cuestión todo a su alrededor en función de encontrar algo que no sea, que no pueda dudar, que no haya duda de que eso sea, en función de encontrar una verdad. El primero va a dudar de la experiencia sensible que uno tiene, en función de que, por ejemplo, uno ve el sol chiquito, pero sabe que el sol es inmenso, gigante. Por lo tanto, los sentidos se engañan, ¿sí? La realidad que uno percibe con los sentidos está condicionada y puede ser que no sea como uno lo percibe. Luego va a plantear, bueno, yo no puedo dudar de que la realidad exista. Y después plantea esto. Dice, ¿cuántas veces hemos dudado del sueño y la vigilia? Entonces hay cierto margen y capacidad de duda de que la realidad exista como tal, porque puede ser que yo en este momento esté soñando que me estoy grabando, ¿sí? Bueno, entonces también dudo de la realidad, destruyo la realidad en su totalidad. Rápidamente, obviamente uno haciendo una lectura mucho más rápida para la clase, él dice, puedo dudar de todo, puedo dudar hasta la existencia de Dios, porque yo no tengo una experiencia sensible de haberlo visto, tengo la idea solamente de Dios, porque nunca lo he experimentado. Lo que no puedo dudar es que estoy dudando. No puedo dudar que me encuentro pensando, ¿sí? Entonces ahí cierra, en esta frase bien conocida, yo pienso, ego cogito, ergo sum. Yo existo. Ahora bien, ¿qué va a decir Grotfogel? Ese yo es el nuevo fundamento de desconocimiento desprovisto de cuerpo, más allá de tiempo y espacio, y este dualismo ontológico. O sea, hay un cuerpo que percibe ciertas situaciones en las cuales pueden ser de carácter engañoso o falsas, y la mente, en esta cuestión del cuerpo y alma o mente, puede pensar libremente en cualquier lugar desprovisto de ese cuerpo y sabe que ella exista de por sí misma. Este método se llama método solipsista, en la cual, ¿qué sucede? Para yo llegar a esa verdad, para que Descartes llegue a esa verdad, tiene que destruir la totalidad del mundo. O sea, Descartes dice, bueno, yo pienso, yo existo, el tema es, bueno, ¿cómo sé que ustedes y la realidad existen? Yo sé que yo existo, pero no puedo ver lo demás, ¿sí? También dice, la filosofía cartesiana ha sido tenido gran influencia en los proyectos occidentalizados de la producción de conocimiento. La pretensión de no localización de la filosofía de Descartes, de un conocimiento no situado, inauguró el mito de la geopolítica del conocimiento, un yo que asume producir conocimiento desde un no lugar. La experiencia no es válida en función de que la mente, como un ente separado del cuerpo, puede pensar libremente en la universalidad. Luego esto se instala con Descartes, no está instalado previamente. Siempre el pensamiento estaba medianamente situado en la realidad y la concepción sociopolítica, religiosa en la cual uno estaba situado. Hoy en día con Descartes el pensamiento pasa a ser universalizado, ¿sí? Y acá retomamos lo de Descartes, perdón, lo de Dussel. Dussel dice el ego conquiro, el yo conquisto. No es el pienso, el yo pienso, la cual me da fundamento de existencia, sino que a decir Europa tiene fundamento de existencia en función del ego conquiro. El yo que se impone en la conquista, se impone como una verdad, se impone sobre el otro africano, el otro negro, el otro judío, el otro musulmán, y se afirma el europeo en función no del yo pienso, sino realmente de la conquista. Y habla de este es conocimiento monológica, asituado y asocial. Y lo que empieza a calificar de todo otro tiempo, de otro pensamiento, que es sesgado, inválido, irrelevante, falta de seriedad, parcial, conocimiento inferior. Todo conocimiento que se basa en la experiencia es todas las categorías previas que yo he dicho, que hoy sigue presente, si no es algo que solamente sea en el proceso de la modernidad, en el comienzo de la modernidad, sino que hoy en día sigue todavía presente, ¿sí? En este sentido, hablar de los 4 genocidios: la conquista de Andaluz, genocidio epistemicidio contra los musulmanes y judíos, que ahora hablaremos; la conquista del continente americano en relación a la conquista de Andaluz; el genocidio y epistemicidio contra pueblos indígenas, marranos, mariscos y africanos;
y la conquista de las mujeres indoeuropeas, genocidio, epistemicidio contra las mujeres. Continuando, en primer lugar habla de la conquista andaluz, genocidio, epistemicidio contra musulmanes y judíos. Como vimos en la clase anterior, Andalucía pertenecía al reino de Granada, que controlaba todo lo que era la península ibérica. Realizada a fines del siglo XV bajo el lema de pureza de sangre, se generó un genocidio físico y cultural contra los musulmanes y judíos para intentar sacarlos y expulsarlos de la península ibérica, disculpen. La expulsión forzada de musulmanes y judíos de su tierra, genocidio, llevó a la repoblación del territorio con las poblaciones cristianas del norte de la península ibérica. Esto en lo que la literatura se llama hoy colonialismo de población. La destrucción masiva de la espiritualidad y el conocimiento islámico y el judío mediante el genocidio llevó a la conversión forzada, genocidio cultural, de los judíos y los musulmanes que decidieron permanecer en el territorio, moriscos y marranos. La humanidad de las víctimas no se ponía en tela de juicio, lo que se ponía en duda era la identidad religiosa y la teología de los sujetos sociales. Como vimos en la clase anterior, entender el proceso de la conquista andaluz en función de la realidad latinoamericana, como habíamos hablado, antes del proceso de la conquista, la corona española se hace el control del territorio iberoamericano, de la península ibérica, expulsando a los musulmanes y los judíos del continente, y a los que no eran exterminados se los obligaba a convertirse a la religión cristiana. Esa metodología de conquista y también de conquista y genocidio religioso y político, porque en este caso o se asesinaba o se convertía. Ahí Grof-Vogel toma el tema de la quema de bibliotecas, ¿sí?, de lo que es de la costa iberoamericana, de bibliotecas en las cuales tenían cultura, información, obviamente, de la realidad más que nada del califato o el reino de Granada. Eso va a ser traspolado, esa dinámica va a ser traspolado a lo que es la conquista de América, ¿sí? Pero acá va a ser un punto específico de qué significó la conquista de América en función de la conquista de Andaluz. La conquista del continente americano ocupó el centro de nuevos discursos y las formas de dominación que emergieron a lo largo del siglo XIX con la creación del sistema mundo capitalista, patriarcal, occidental céntrico, cristiano céntrico, moderno, colonial. Sigo hablando. La relación entre religión e imperio está en el centro de una transformación vital de un sistema de poder basado en diferentes diferencias religiosas a uno basado en diferencias raciales. Por eso ya en la modernidad la episteme dominante no será definida en parte por las tensiones y mutuas colaboraciones entre la idea de religión y la visión imperial del mundo conocido, sino más bien por una dinámica entre imperio, religión y las gentes que aparecieron en el mundo antes desconocido o creído y despoblado por los europeos. África primero, la América después. Es con relación a estas gentes que la idea de raza nace en la modernidad. Cito primero. La primera parte que dice es Colón, dice: me pareció que eran gente muy pobre del todo, en uno de sus textos. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y yo creía y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Esa frase de los los diarios de Colón va a traer una discusión antropológica de la conquista. Como hablábamos antes, la cuestión de la conquista, de la expulsión de los musulmanes y los judíos de Granada y de Andalucía en su totalidad, era una expulsión en la cual se veía que el sujeto podía tener algún tipo de religión, pero no era descalificado como no humano, ¿sí? Acá, cuando
se plantea la posibilidad de una sociedad sin secta, empieza a haber una problemática antropológica en función de qué es el indio, entre comillas, si tiene alma o no, ¿sí? A qué Dios le reza. Si no tiene Dios, hacia dónde va la línea trascendental. Podía haber otros dioses, pero no podía haber no Dios. Hoy lo clasificaríamos en la modernidad como ateo. Bueno, esa categoría durante el proceso de la conquista no existía, ¿sí? Eso va a generar un proceso de discusión de vuelta antropológico sobre el sujeto que se encuentra en la conquista, ¿sí? Y va a empezar a aparecer la categoría de raza, ¿sí? Entre todo este discurso que hoy tiene sus consecuencias en la modernidad, que seguramente, en lo contemporáneo, que seguramente lo veamos con un texto de crítica a la razón negra, lo tengo acá justo, de Michel Memembe, que habla de una fenomenología del concepto de raza, ¿sí? Sigo. Referirse, cita el texto, a los indígenas como sujetos sin religión lo saca aparte de la categoría de humano, del humano. Como la religión es algo universal en los humanos, la falta de la misma no denota la falsedad de la proposición, sino al contrario, el hecho de que hay sujetos que no son del todo humanos en el mundo. Sigo. El debate convirtió a la gente sin religión en gente sin alma. Este debate racista colonial produjo un efecto boomerang que redefinió y transformó el imaginario dominante de la época y los discursos discriminatorios religiosos del medioevo. El concepto de pureza de sangre adquirió un nuevo sentido. La pureza de sangre dejó ser una tecnología del poder para vigilar a las personas con ancestros musulmanes o judíos en el árbol genealógico, con el fin de asegurarse de que él o ella no estuviera fingiendo o aparentando su conversión, como sucedió en la conquista de Andaluz en el siglo XV. El significado de la pureza de sangre tras la conquista del continente americano con la aparición del concepto de persona sin alma cambió la cuestión de una cuestión teológica sobre profesar la religión equivocada a una cuestión sobre la humanidad del sujeto que practicaba la religión equivocada, ¿sí? Fíjense cómo esta frase, esta interpretación de Colón termina configurando toda una praxis de la modernidad en función de el otro, ¿sí? El otro que no es otro, el otro que es un no europeo, el otro que no es un no blanco, el otro que no profesa una religión cristiana. Digo, eso se va a traducir en el sujeto sin alma y genera una discusión que Groffoe la desarrolla en el texto, en función de que si son sujetos con alma, pueden convertirse al cristianismo, hay culpa al asesinarlos, si son un sujeto con alma, inferiores, que no van a poder ser nunca como nosotros, como el centro. Está la legitimidad, la posibilidad, porque no hay culpa de exterminarlo, sin culpa. En cambio, la otra posición son sujetos con alma que carecen de la religión cristiana, entonces hay que convertirlos, ¿sí? Esa discusión entre dos puntos, dos concepciones del otro como sujeto, que plantea la lógica, la concepción europea, ¿sí? Moderna, tiene hoy consecuencias. Digo, ¿cómo encontramos de discursos racistas, discursos de deslegitimación del pensamiento del otro, categorizaciones xenófobas, ¿sí? Desde la lógica del centro a la periferia? Bueno, civilización y barbarie, ¿sí? ¿Qué es la civilización y qué es la barbarie? ¿Sí? Digo, eso la modernidad encuentra y se transforma, si se quiere, en política no como discusión, sino en política como transformación de la realidad, y fragmenta y categoriza una sociedad. Bueno, eso estuvo y está concretamente en algunos tipos de prácticas. Luego va a plantear de este punto cómo se toma en función de la conquista de África. El rapto de africanos y su esclavización en el continente americano fue un evento histórico mundial importante y significativo. Millones de africanos murieron en el proceso de captura, transporte y esclavitud del continente americano. Fue un genocidio a escala masiva, pero como los demás casos mencionados anteriormente, el genocidio fue de manera inherente un epistemicidio. Se prohibió a los africanos en el continente americano que pensaran, rezaran o practicaran sus cosmologías, conocimientos y visiones del mundo. Se los sometió a un régimen de racismo epistémico
que proscribió su conocimiento autónomo. La inferioridad epistémica fue un argumento crucial usado para aducir la inferioridad social biológica por debajo de la línea de lo humano. La idea racista a finales del siglo XVI era lo que los negros carecían de inteligencia, lo que en el siglo XX se convirtió en los negros tienen bajos niveles de coeficiente de inteligencia. Lo veíamos en el texto de Dussel en función de la categorización de África y del negro según Hegel, ¿sí? Que no tiene historia, que son el prototipo de historia. Digo, fíjense cómo eso permanece actualmente ahora, ¿sí? Y sigue estando. Si no estamos hablando del siglo XX, todavía estamos en el siglo XXI y todavía esas categorías se siguen pensando. Por último, el cuarto genocidio que va a plantar Grofogel es el epistemicidio hacia las mujeres. Hay un cuarto genocidio epistemicidio en el siglo XVI que no suele relacionarse con la historia de los 3 genocidios antes descritos. Se trata de la conquista y el genocidio de las mujeres en tierras europeas, que transmitían el conocimiento indoeuropeo en generación en generación. Estas mujeres dominaban el conocimiento indígena desde épocas antiguas. Su conocimiento cubría diferentes áreas como astronomía, medicina, biología, ética. Estaban empoderadas por la posesión de un conocimiento ancestral y su rol principal en las comunidades estaba ser líderes y organizadoras de forma de organización económica, política, social, similares a las comunas, ¿sí? Después ahí va a saltar el texto de Silvia Federici en función de la conquista de las brujas, en función de lo que es la categorización de bruja de las mujeres y su exterminio y genocidio, ¿sí? Las mujeres que concentraban conocimiento, ¿sí? Eran brujas, por lo tanto seres malignos que podían exterminarse, matarse, y en realidad lo que eran las organizadoras de la comunidad. También esto lo vemos en función de la interacción yendo del proceso feudal al proceso de modernidad capitalista, de producción capitalista, en la cual la organización feudal a través de las comunas tenía un tipo de organización que era de manera amplia para luego pasar a la familia atomizada, ¿sí? Ese texto de Federici habla también de eso, ¿sí? Y por último, acercar un poco al concepto de transmodernidad, que este mapa lo plantea de la siguiente manera, ¿sí? La modernidad está en el centro y ocupa los conocimientos periféricos, las epistemes otras, las absorbe de manera útil, ¿sí? Por ejemplo, la cultura, los números arábicos, ¿sí? Son tomadas por la modernidad, es un conocimiento de la cultura islámica que es tomada, ¿sí? Y va siendo parte de la modernidad, ¿sí? En función de la utilidad que a ella le produce de esos conocimientos. Ahora bien, el proceso de transmodernidad que va a nombrar, que es un salto, que es una categoría que plantea Enrique Dussel, es tomar los conocimientos totales de todas estas epistemes y concentrarlos de una manera armónica sin la necesidad de la destrucción del otro, ¿sí? Porque la modernidad se afirma como el yo con Quiro, y en cambio la transmodernidad plantea refundar, restablecer, reconocer todas estas otras epistemes de igual manera de la modernidad en función del desarrollo de la vida, ¿sí? De manera introductoria, en la cual también Grofogel lo plantea. Así que esto es la clase número 11, complementando la clase número 10. Nos veremos la semana que viene. Cualquier duda tendrán una tarea en función de algunas preguntas sobre el texto y lo retomaremos las semanas siguientes. Así que buenas noches, buenas tardes y nos veremos la semana siguiente. Hasta luego.